Bien, estamos nosotros en el tema de Bilinskis. Ya tenemos que entrar en un par de capítulos claves más y dejamos a Bilinskis luego. Hay un temita aquí, la carrera por entender el cerebro. Dice Bilinskis, está hablando sobre las computadoras, los robots. Y dice, el otro aspecto de desarrollar para ser inteligente a una computadora es el software. En este sentido, hay dos caminos posibles. Uno, entender muy bien el cerebro y tratar de replicarlo. Dos, entender de manera más general cuáles son los procesos que producen la inteligencia. El primero de los métodos ya cuenta con algunas experiencias concretas. David Darling es sencillamente un genio. A los 2 años aprendió a leer y a escribir solo. A los 5 había completado lo que él considera su educación primaria. A los 8 la secundaria, y a esa tempranísima edad fue admitido en la universidad, obteniendo títulos de grado en la Computación Científica y Matemática a los 13 años. Computación Científica y Matemática a los 13 años. A los 14 se convirtió en la persona más joven de la historia en ser aceptado para un programa de posgrado en el MIT, ¿sí? Que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los más renombrados en Estados Unidos, porque ahí fue cuando comenzó la cibernética. Y obtuvo su máster a los 16, con promedio perfecto. Antes de cumplir 18 fue admitido en Singularity University, donde fuimos compañeros de clase. Estas líneas que da Bilinski son hermosas porque te muestra de que no se trata de un fenómeno X que alguien se inventó, sino que es un ser de carne y hueso, un personaje actual. Dice, fuimos compañeros de clase. Si lo están imaginando como un ser extraño y antisocial, no es así. Es una persona encantadora a la que tuve la oportunidad de entrevistar. Se puede ver el reportaje en vídeo en mi blog o canal de YouTube. Actualmente, como parte final de su doctorado en Harvard, David está trabajando en la creación de un gusano virtual, aprovechando el hecho de que la especie C. elegans tiene un sistema nervioso con solo 302 neuronas. El proyecto llamado Nemalot tiene ya el mapa de todas las conexiones entre ellas e intenta ahora construir un modelo digital capaz de reproducir la conducta de este sencillo ser. Obviamente es una criatura de inteligencia limitada, pero su replicación será el primer paso hacia intentar hacerlo con criaturas más sofisticadas. También existen iniciativas para reproducir funciones puntuales del cerebro. Google, por ejemplo, realizó una experiencia para lograr el reconocimiento sencillo de imágenes. Si a un ser humano le muestran una foto de un auto, de inmediato se da cuenta de lo que es. Con las computadoras esto no es tan fácil. Así que los investigadores conectaron 16.000 computadoras y les mostraron millones de videos de YouTube. Con una serie de algoritmos lograron que la red pudiera identificar por sus propios medios el concepto de gato. Es decir, luego de ver, entre comillas, los miles de felinos que aparecieron en videos previos, pudieron determinar si una nueva imagen era o no un gato. Cerebros en Silicio, un proyecto de la Universidad de Stanford, generó un simulador cerebral que combina la computación analógica y digital para emular gran parte de los procesos fisiológicos que ocurren en el cerebro. Actualmente, a través de su plataforma NeuroGrid, el sistema simula 1.000.000 de neuronas conectadas entre sí por 1.000 millones de sinapsis. 1.000 millones de sinapsis. La meta de este modelado es aprender más sobre el cerebro y eventualmente replicarlo en una computadora. Otro proyecto es el Blue Brain Project, cuyo objetivo es estudiar la estructura del cerebro de mamíferos a partir de una simulación completa a nivel molecular. Esta ingeniería reversa, aseguran sus creadores, permitirá avanzar en el entendimiento del funcionamiento del cerebro, así como estudiar sus disfunciones. La iniciativa, nacida en 2005, está a cargo del neurólogo sudafricano Henry Markham.
Es financiada por el gobierno suizo y la Comisión Europea y cuenta con el apoyo de la IBM. Surgido a partir del esfuerzo anterior y liderado también por Markham en Suiza, el Human Brain Project aglutina a universidades e investigadores de toda Europa y tiene como objetivo aplicar los aprendizajes del Blue Brain Project para comprender el cerebro humano y sus enfermedades y emular sus capacidades computacionales. Sin embargo, contrariamente a este enunciado, sus integrantes se quejan de que estamos entendiendo el cerebro humano demasiado rápido. Cada año se elaboran unos 60.000 papers sobre el tema. Un paper es un papel, es un pequeño trabajo, comunicación. 60.000 papers sobre el tema y los investigadores no dan abasto para incorporar todo ese contenido a su proyecto. Con un costo total de 1.200 millones de euros, los proyectos de Markham representan la apuesta más seria de simular un cerebro humano en una computadora. El neurólogo estima que lo logrará en 2023, explorando los mecanismos de la inteligencia. El segundo camino, obtener inteligencia entendiendo la inteligencia misma, sin intentar replicar un cerebro, es el menos transitado hasta el momento. Basarse en los principios y no en la imitación es más difícil, pero los resultados posiblemente sean más potentes. El caso de los aviones es elocuente. Entendimos los mecanismos por los cuales las aves pueden volar. Nos inspiramos y creamos una máquina que también vuela, pero sin imitarlas específicamente. Independizarnos del modo en que lo hacen las aves nos permitió que nuestras máquinas voladoras alcancen mayor velocidad, transporten más carga, tengan una autonomía mucho más amplia. Este es el camino que más probablemente permita algún día que una máquina exceda la inteligencia humana. Dada la naturaleza emergente de la inteligencia a partir de componentes simples y la inherente imprevisibilidad de las propiedades que surgen, parte del camino es heurístico, probar sistemas y ver qué resultados generan. Por esta razón, una posibilidad intermedia sería, en los experimentos para producir inteligencia, toparnos con algo que funciona sin terminar de entender por qué lo hace. No sería la primera vez. Por caso, durante miles y miles de años el hombre usó el fuego. Sabía prenderlo y apagarlo y conocía sus beneficios, desde cocinar alimentos hasta calentarse en los días más fríos. También entendía sus peligros y podía evitar que le hiciera daño. Sin embargo, desconocía por completo su naturaleza. ¿Qué era el fuego? ¿Por qué se comportaba de esa manera y producía esos efectos? Con la inteligencia tal vez pase algo parecido y llegue un día en que podamos prenderla, apagarla, manipularla y usarla, aún sin terminar de comprender su naturaleza. Etcétera, etcétera, etcétera. Habla después del test de Turing. Alan Turing fue una de las mentes más brillantes del siglo XX. Bla, bla, bla. Turing revolucionó, creó una de las primeras computadoras, pero Turing dijo que el día en que alguien, a través de una cortina, haga preguntas y no sepa si detrás hay una persona o una máquina y las respuestas sean correctas a las preguntas que se le hacen y descubran que es una máquina y no una persona a la que responde, ese día, dice, las máquinas empezarán a ser tan o más inteligentes que el ser humano. Pero resulta que hasta cierto punto eso ya se ha dado. Ya se ha dado. Entonces estamos, chicos, en un momento bastante crucial de la experiencia humana. Se está tratando de extender la inteligencia más allá del ser humano. Durante muchos años, cuando todavía no habían este tipo de experimentos, se suponía que el ser humano era el único ser inteligente sobre la Tierra. Teníamos los animales, pero eran todos la inteligencia parcial, digamos. No había, el ser más inteligente era el ser humano. Por otra parte, bueno, se dice que los delfines son muy inteligentes, algunos otros animales tienen una inteligencia interesante, pero no hay ninguna forma de que nosotros nos podamos beneficiar de esa inteligencia. No podemos hacerle muchas preguntas a los delfines. En cambio, sí le podemos hacer preguntas a una computadora. La idea es, ¿para qué es el asunto de buscar la inteligencia artificial?
Les digo por qué, chicos, porque nosotros tenemos un problema con nuestro cerebro. Es un problema que lo tenemos que estudiar los psicólogos, por supuesto. Que a veces la inteligencia se ve boicoteada por la parte emocional. Nosotros necesitamos emocionalmente eh, tener tendencias al miedo, a la alegría, a la valentía, a este tipo de cuestiones. Y también podemos tener miedo, podemos tener depresión, podemos tener alguna alternancia de todas estas emociones. Estas emociones pueden hacernos bien o mal. Y en algún momento, como se suele decir poéticamente, se nubla la inteligencia por alguna de estas reacciones emocionales. Por otra parte, nuestra capacidad de memoria también tiene un límite para la capacidad de cálculo, por ejemplo. Hay algunos seres humanos que han llegado a capacidades de cálculo tremendas, casi parecidas a una computadora, pero obviamente la computadora puede hacer cálculos más grandes durante más tiempo y de manera más precisa. Por lo tanto, para avanzar en cuestiones científicas y tecnológicas, necesitamos máquinas que tengan una inteligencia igual o superior a la del ser humano para que esas máquinas hagan el trabajo. Y nosotros podamos simplemente pedirle a una máquina que rastree o que investigue tal o cual cuestión y la máquina nos va a dar el resultado, sin que tengamos que estar nosotros investigando días o meses o años. Las computadoras podrían ahorrarnos tiempo para investigar, para saber cosas, para tener respuestas, ¿no es cierto? Por otra parte, la aplicación de la inteligencia a los robots haría que un robot pueda reaccionar casi igual que un ser humano, o incluso mejor, para hacer, ya se están fabricando actualmente algunos robots para acompañar a personas que están solas. En Estados Unidos, en Europa, ya casi en Latinoamérica, hay personas mayores que están solos, no tienen parientes, viven solos. Y para estas personas, en la medida en que se ha podido, eh, se ha tratado de ver cómo estas personas reaccionan con un robot. El robot les ayuda en una serie de cosas. Eventualmente el robot podría dialogar con estas personas y estas personas sentirse menos solas. Todo esto lo están haciendo más rápido en Japón. Los japoneses se están acelerando mucho en estas cuestiones. Pero muchos de estos trabajos se están haciendo en Estados Unidos y en partes de Europa. En Israel también están haciendo buenas investigaciones sobre esto. Lo veremos después con el próximo autor que vamos a leer. Eh, ¿Cuál es la importancia de este capítulo? Se supone que la inteligencia es lo que te permite tener una capacidad intelectual como para que tú tengas una profesión de alto vuelo y puedas ayudar al resto de la humanidad. O por lo menos puedas investigar por tu parte sin saber si eso le va a ayudar al resto de la humanidad. Eh, sería bueno que nosotros como psicólogos, o la psicología en general, tomando la psicología como ciencia, pueda hacer investigaciones cada vez más útiles acerca de cómo funciona el cerebro humano y cómo nosotros podemos lograr que las personas superen cualquier problema que hoy en día llamamos mental o emocional y que lo superen a través de una cuestión científica. Nosotros deberíamos investigar eso. Sin embargo, desde Freud hasta ahora, desde Watson hasta ahora, eh, yo no veo que las investigaciones vayan en una línea muy precisa, ¿no es cierto? Eh, Evidentemente, psicoanálisis y algunas otras líneas han tratado de ahondar, de investigar muy bien qué pasa con nuestras emociones, por qué tenemos emociones, por qué esas emociones pueden jugarnos malas pasadas, por qué eventualmente pueden haber alguna relación entre determinados tipos de neurosis o psicosis y el manejo de las emociones. Eventualmente también se pueden hacer, y seguramente ya se están haciendo, investigaciones no solamente neurológicas, sino genéticas.
para ver en qué medida los genes pueden producir en algún momento, en alguna etapa, en alguna persona, pueden producir un resultado no deseado, ¿no es cierto? A lo mejor hay una tendencia genética a la psicosis en la persona número X a partir de un cierto número de genes que pueden desviarse hacia un lugar. Eh, Tanto Lacan como Ronald Lane creían que, por ejemplo, después de un suicidio, los hijos de un suicida no se suicidan, pero los nietos podrían suicidarse. Es decir, en la tercera generación, primera, segunda, tercera, en la primera generación hay un suicida, en la segunda no pasa nada, en la tercera podría alguien volverse loco, podría tener una psicosis, ¿sí? Es decir, que el trauma del suicidio de alguien saltaría por encima del hijo, alcanzaría al nieto. Yo no creo que esto se pueda definir como una ley, ni mucho menos. Esto es algo que le pareció a Ronald Lane y simultáneamente le pareció a Lacan también. Pero no hay, para afirmar una cosa así, habría que tener datos estadísticos. A ver si en 3 millones de personas, en 3 millones de casos, se cumple esto que se dice. No se puede lanzar al voleo una idea así. Y esto es lo que a mí siempre me ha preocupado de la psicología. La psicología todavía anda un poco al voleo, todavía no sabemos mucho, no sabemos. Ustedes saben, chicos, durante mucho tiempo se han usado los test, se siguen usando. Yo durante mucho tiempo fui bastante hábil con los test gráficos. A través de distintos tipos de test gráficos yo he podido hacer algunos diagnósticos muy interesantes. ¿Por qué les digo de esto de diagnósticos muy interesantes? Porque no se trata solamente del diagnóstico que yo haga para mí mismo, sino que alguna vez fui eh, contratado para, junto eh, con un grupo de docentes universitarios, fui contratado para saber si determinados aspirantes a tener una beca para ir al exterior estaban capacitados o no. En uno de los casos yo les hacía hacer dibujos y hacía inmediatamente una interpretación. Cuando terminaban los aspirantes yo hablaba con el grupo de docentes que le estaban haciendo preguntas eh, y yo les dije al grupo de docentes, esta persona no puede viajar. Si viaja esta persona se va a desesperar, se va a descentrar, no sería bueno que viaje al exterior, esta persona. Entonces, cuando hubo un recreo, fuimos a tomar un café, una de las personas que estaba entre el jurado que elegía a los aspirantes, se acercó a mí y me preguntó, ¿cómo supo usted eso? Yo le expliqué lo que yo veía en los dibujos. Y él me dijo, es que a esta persona yo la conozco y ya le sucedió eso. Esta persona salió con una beca hace unos años atrás, salió al exterior y en el exterior ah, se desequilibró, se desorientó y hubo que traerla a su casa aquí en Cochabamba. Así que lo que usted dice ya sucedió, a esta persona ya le pasó eso. Así que claro, podría volverle a pasar. El caso es que yo no conocía a esa persona que estaba aspirando, no conocía a ninguno de los jóvenes que estaban aspirando a irse al exterior. De manera que esa cuestión que yo dije, la dije solamente viendo los dibujos. Y en muchos casos he tenido aciertos grandes de test. Ahora, la pregunta es, ¿los test gráficos son buenos en general o eran buenos para mí? O sea, yo tenía una predisposición muy interesante para ver los test gráficos, tal vez porque siempre me ha gustado el dibujo y entendí mucho los test gráficos, o porque los test gráficos son buenos. Muchas personas dicen, no, los test gráficos no son buenos, en fin. Eh, Ustedes saben, el psicoanálisis está más en la escucha, como dicen los psicoanalistas, no está en la visión.
Ellos piensan que lo interesante está en la escucha de la palabra, no en la visión, donde uno se pierde en lo imaginario. Sin embargo, los test que son para ver han dado muy buenos resultados. No sé si ustedes conocen o han visto alguna vez el famoso test del árbol. Eh, yo alguna vez empecé por ahí, por el test del árbol, para entender muy bien cómo funcionaba un test. Y no sé, ahí en el test del árbol dice, con el dibujo que ha hecho la persona, usted tiene que medir tantos centímetros, fijarse si la persona ha dibujado el tronco con algún nudo en el tronco, fijarse ahí en el nudo, medir, y con esa medida sacar más o menos un promedio de la edad que tenía la persona. Porque se supone que el tronco mide la edad de la persona hasta cierto punto, hasta que viene la copa del árbol. Entonces yo hice las medidas, bien fiel a como decía el test, y le pregunté a la persona que estaba conmigo, eh, ¿qué pasó con usted cuando tenía 19 años? Y la persona esta lloró y me explicó, apareció toda una problemática justo en esa edad. Eh, Algunas cosas parecerían un poco mágicas, ¿no? O podrían parecer casuales. Un conductista nos podría decir, bueno, a lo mejor lo mismo hubiera podido pasar si tú le decías que pasó a los 20 años, o a los 21, o a los 22, o a los 23. Tal vez muchas personas a diferentes edades o en diferentes edades la misma persona puede haber tenido diferentes este, cuestiones, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Sin embargo, se dio el caso de que esta persona, esta paciente a la cual le pregunté esto, tenía justamente ese trauma de esa edad, de esa cosa que le sucedió. Entonces, para mí los test gráficos siempre han resultado interesantes. He obtenido muy buenos resultados. No obstante, muchachos, se pueden cometer errores con los test, se pueden cometer errores con muchas cosas. Por eso es que yo estoy tan esperanzado y sé que mis esperanzas son firmes y son lógicas. Estoy esperanzado en máquinas que hagan este tipo de investigación. Los seres humanos podemos fallar porque en ese momento el psicólogo puede emocionarse tanto como el paciente, o el psicólogo puede dejarse engañar. O sea, sí es cierto que tenemos un inconsciente, un preconsciente y un consciente, como decía Freud, es posible que nosotros como psicólogos tengamos problemas con nuestro inconsciente también. Y el hecho de que un psicólogo se haga analizar con otro psicólogo, como hacen los analistas, no es una garantía de que el psicólogo o el psicoanalista esté libre de culpa y cargo como para entender qué pasa con el paciente. Podría cometer errores. En términos generales, cualquiera sea el psicólogo, cualquiera sea la línea que el psicólogo siga, el psicólogo podría cometer errores. La máquina no comete errores. Ahora, ustedes me pueden decir, pero si alguien altera la máquina, pero si falla la electricidad, bueno, supongamos que eso puede pasar en Cochabamba, supongamos que en una gran ciudad la electricidad dura más tiempo, hay menos problemas con la electricidad, supongamos que la máquina está bien fabricada, etcétera, etcétera. ¿No? Si se quieren buscar defectos y problemas, siempre se pueden encontrar. Pero a mí me parece muy interesante este hecho de ir comparando máquinas y cerebro. ¿Por qué? Si sabemos cómo funciona el cerebro, podemos hacer máquinas cada vez más perfectas. A la vez, si hacemos máquinas cada vez más perfectas, sabremos cómo funciona el cerebro. Esta duplicación, no duplicación, sino esta interacción entre investigaciones cerebro-máquina, me parece que van a dar muy buen resultado, muy buen resultado. Eh, no necesariamente hay ese camino. Ya han visto ustedes que hay varios caminos para poder llegar a este tipo de resultado, ¿no es cierto? Se puede hacer la investigación máquina a máquina directamente, sin pasar por el cerebro. Hay otras maneras de hacerlo. Evidentemente, ustedes saben que cuando se hizo la cibernética, no se hizo pensando en el cerebro de nadie.
la cibernética tiene otro origen, ¿sí? Pero la similitud es casi siempre la misma. ¿Cómo hacemos que una máquina pueda hacer lo mismo que un ser humano y mejor todavía? Esa es la idea. No es para que el ser humano se convierta en máquina. Nadie está esperando ya a estas alturas de la historia que un ser humano se convierta en máquina, pero sí que una máquina pueda hacer las cosas igual o mejor que un ser humano al servicio del ser humano. Eso es bueno, ¿no es cierto? No se olviden que la, los viajes espaciales han sido posibles gracias a las computadoras, porque son tantos los cálculos que hay que hacer que un grupo de personas, por más expertos que sean, no hubieran podido llegar a tiempo para hacer semejantes cálculos, ¿sí? Hay una mujer que se hizo famosa porque una gran parte de los cálculos los hizo ella y otra parte los hizo una computadora. Entonces, sí, los seres humanos podemos hacer muchas cosas, hay genios matemáticos, hay genios que han sido capaces de hacer cálculos increíbles, pero siempre puede haber la equivocación, el agotamiento, la distracción de un ser humano. En cambio, en la máquina nosotros vamos a tratar de eh, eliminar o minimizar estos posibles errores. Y con una máquina nosotros vamos a poder saber más cosas, hacer más cosas, poder más cosas. ¿Poder más cosas para qué? La respuesta para mí es muy simple. Hacer la vida humana sobre la Tierra cada vez más significativa. ¿Qué es hacer la vida humana más significativa? Es decir, que sirva para algo. Por ahora, por ejemplo, los seres humanos hemos llegado a muchos logros, pero también hemos cometido muchos errores. Yo digo hemos si nosotros nos asumimos como parte de la humanidad. Las guerras son catástrofes hechas por los seres humanos. Las enfermedades para las cuales no tenemos respuesta también tienen que ver con nuestra ignorancia y nuestra capacidad que solamente muy de a poco, a través de muchos años, hemos tratado de solucionar con la ciencia, ¿no es cierto? Fíjense, para este tipo de problemas como el que hay ahora con el COVID, en otras épocas la humanidad no sabía qué hacer. Murieron millones de personas y al final, cuando se acabó la cadena de infectados, eh, recién pudo parar aquello, pero eventualmente podría haber muerto toda la humanidad sin que tuviéramos respuesta. Actualmente tenemos un problema serio, pero ya hay respuestas, hay inmediatamente comunicación entre los científicos, hay una gran cantidad de investigaciones al respecto y más o menos se está tratando de frenar un poco el impacto, aunque todavía cuesta, aunque todavía es difícil. No va a morir toda la humanidad porque es mucha la humanidad que hay, son muchos millones de personas y no alcanza con las posibilidades que tenemos, eh, no va a alcanzar esta pandemia a ser más rápida ni más fuerte que la capacidad del ser humano para frenarla, ¿no es cierto? Ya con la vacuna un poco se puede frenar, no va a desaparecer todavía, pero se puede frenar. Y se van a perfeccionar las vacunas, se van a ir perfeccionando todos los métodos. Pero el problema son siempre, ¿no es cierto? No es solamente el COVID, la gente que no quiere tomar precauciones, eh, en fin. Me contaban que en Australia, por ejemplo, en algunos lugares de Australia, no en todos, pero en la mayor parte de Australia, hay grandes zonas donde tienen un control absoluto sobre el COVID. Si algún problema hay, X, por alguien que vino de afuera, inmediatamente se hacen los controles, porque todas las personas que llegan de afuera las van monitoreando por cualquier lugar que pasan. E inmediatamente saben quién es la persona que pudo haber traído el COVID. La detectan de inmediato, traen a las personas, las ponen en cuarentena, se hace una mini cuarentena rígida durante unos días y ya, y se supera el problema.
y hay varios lugares de Australia que se mantienen desde hace mucho tiempo sin mayores problemas. Casi no hay infectados, ningún muerto, nada. ¿Mm? Pero es una población disciplinada, ordenada, como no es Bolivia, como no es Argentina, como no es Latinoamérica, como no son muchos países europeos además. ¿Por qué algunos países son más disciplinados que otros? Está en la genética de esos países. La gente que es de esos países tiene una genética especial que ha hecho que su comportamiento sea diferente. Los japoneses, por ejemplo, son muy disciplinados. Les llevó años tal vez disciplinarse, siglos, pero son disciplinados. Los japoneses, si saben que el gobierno ha dicho hay que hacer tal cuestión, la hacen, no discuten. Si hay que hacer, después de un terremoto, hay que hacer filas para recibir comida, todos hacen fila. No hay esos agolpamientos, se ven acá en Latinoamérica. Acá en Latinoamérica el que puede, el más fuerte, vence al más débil y agarra más comida que el otro. En Latinoamérica uh, no somos realmente civilizados, entendemos la palabra civilización de la manera correcta, digamos, ¿no es cierto? Quivita, la ciudad, ¿cierto? Hemos construido una ciudad, somos ordenados, somos inteligentes, hacemos las cosas con un cierto orden, con un destino, con una cierta eficiencia. Eh, pero en Latinoamérica todavía nos falta mucha disciplina, mucha disciplina. Así que estas cuestiones, por ejemplo, del COVID, tienen que ver también con los países. Fíjense ustedes en qué lugares hay más problemas y fíjense más o menos cuál ha sido la dinámica política, social de esos países. Por ejemplo, Donald Trump no creía en el COVID y no le dio mucha importancia, y al poco tiempo ya estaban colapsados, ya no había casi ningún hospital en Nueva York que tuviera respiradores. Fue un desastre total, y ese desastre hay que atribuirlo a Donald Trump. Sí, él pudo haber de inmediato organizado mejor las cosas, pero no lo hizo. En Brasil el presidente también de inmediato pudo haber organizado las cosas mejor y no lo hizo. Pero digamos, es fácil culpar a un presidente. Habría que ver cómo funciona la sociedad. Esa sociedad podría haber dicho, señor Donald Trump, usted es un inútil, váyase, necesitamos aquí alguien que ponga orden. Pero no lo hicieron. No pudieron hacerlo, estaban con los métodos de la democracia y no lo podían sacar. En Brasil tampoco pueden sacar a Bolsonaro, y a pesar de que ha demostrado ser un hombre bastante inútil en un montón de cosas. Independientemente de que sea buen tipo o mal tipo, es un inútil. ¿Sí? Y no funciona como presidente. Pero bueno, si los brasileños quieren tener ese tipo como presidente, por mí no habría problema. El problema es que de pronto, por X motivos, hay una cepa más fuerte en Brasil y de ahí se puede extender al resto del mundo. Y en primer lugar a los que vivimos al lado de Brasil, que tenemos países eh, al lado, ¿no? Todos los países que tienen frontera con Brasil están peligrando en este momento. Brasil no creo que vaya a cerrar muy bien las fronteras. Nosotros tenemos que cerrar fronteras. Bolivia tiene fronteras con muchos países. Bolivia está en el medio de América del Sur. Entonces, como está en el medio, tiene fronteras con Argentina, con Chile, con Perú, con Brasil, con parte de Ecuador, o sea, tiene fronteras. Así que la dinámica del gobierno de Bolivia tendrá que ser muy cuidadosa, porque tenemos fronteras con muchos países latinoamericanos. Entonces, ven ustedes, muchachos, que no somos tan inteligentes. Los seres humanos todavía cometemos muchas estupideces, muchos errores,
Y esos errores y esas estupideces causan muertes, causan desastres. Necesitaríamos una gran inteligencia, máquinas cada vez más perfeccionadas, que nos avisen por lo menos, con 24 horas, más creo que es imposible, pero sería interesante con 24 horas saber si puede haber un terremoto, que la gente salga de sus casas, que haya inmediatamente todo un aparataje de salvar heridos, pernoctar en otros lugares, etcétera, etcétera. Evitar muertes, pero eso todavía no lo sabemos, no lo sabemos. Aparece un terremoto y ya se arma el desastre porque nadie tiene la posibilidad de preverlo. ¿Sí? Hay una cierta previsión que se ha obtenido en algunos países de algunos segundos, creo, pero no hay la previsión absoluta, es muy difícil. No sabemos mucho cómo se mueve la Tierra en el fondo y sería bueno que la ciencia nos diga qué es lo que pasa para poder salvar vidas. Entonces se dan cuenta, chicos, que no solamente el aplicar la inteligencia a la ciencia es importante, sino el aplicar la ciencia a la inteligencia también es importante. Saber cuán más podríamos ser nosotros inteligentes y si nosotros tenemos límites funcionales, saber cuánto una máquina podría ser más inteligente que nosotros para ayudarnos. ¿No ve? Eh, sí, ustedes me pueden decir, todo lo que la ciencia puede producir de bueno también se puede emplear para el mal. Hay gente buena y gente mala. Y si hay gente mala con mayor poder científico y tecnológico, puede hacer daño. Sí, sí, es cierto. Pero la otra alternativa es no hacer nada, o volvernos hacia atrás, hacia la Edad Media. Pero esa yo pienso que no es una alternativa. ¿Sí? O irse a vivir a la selva, irse a vivir en una isla, vivir una vida natural junto con la naturaleza, pescar, cazar, volver un poco a la vida sencilla, ¿no es cierto? Olvidarnos de la ciencia, olvidarnos de todo. Pero para mí esa no es una solución, no es una alternativa viable. Creo que los seres humanos tenemos la obligación de construir un mundo pues, hay límites, sí hay límites, hay riesgos, sí hay riesgos, siempre hay riesgos. Es una macana, ¿no? Pero bueno, pero hay nomás riesgos, ¿de acuerdo? Pero también hay posibilidades. Por ejemplo, si un tipo que se llamaba James Watts hace una máquina de vapor y a esa máquina de vapor le agregamos unas ruedas, el tipo dice, podría haber un aparato que se mueva solo, sin necesidad de caballos que lo jalen, ¿no es cierto? Porque durante años y años la gente solamente conocía andar a caballo o en una carreta jalada por caballos, o en barcos, o en botes. Eran más o menos las únicas vías posibles. Nadie se podía imaginar lo que después se llamó el automóvil, algo que se mueva por sí mismo. Eso significa automóvil. ¿Sí? Móvil es algo que se mueve, auto es por sí mismo. Entonces, un aparato que se mueva por sí mismo, que yo lo mueva desde adentro. Entonces, la bicicleta, la máquina de vapor fueron lanzando ideas de que sí podíamos construir esa clase de aparatos, hasta que se construyó el automóvil, lo cual ha sido extraordinario para todo el mundo. Eh, Había que construir carreteras, ya significó un diseño diferente de las ciudades. ¿Podrían haber accidentes? Pueden haber. ¿Hay accidentes? Hay accidentes. Pero la mayoría de esos accidentes es por la estupidez de las personas que conducen, ¿no es cierto? Raramente esos accidentes se producen porque el coche estaba en malas condiciones, que también podría ser.
pero la mayoría de los accidentes es por responsabilidad de las personas que conducen, personas que hacen maniobras arriesgadas, personas que conducen en estado de ebriedad, personas que conducen sin saber conducir, etcétera, etcétera. O personas que conducen un carro sin haber revisado antes cómo está el carro, cómo están los frenos, cómo está esto, cómo está aquello. Entonces, el 99% de los accidentes ocurre por irresponsabilidad. Pero si no hay irresponsabilidad, no hay accidentes, y para toda la humanidad es una gran cosa que existan autos, camiones, ómnibus. Este tipo de rodados es importantísimo. Ha acelerado la vida. Aviones. Cuando se crean los primeros aviones, ¿es peligroso un avión? Podría ser peligroso, podría caerse, podría caerse. Pueden haber accidentes. ¿Sí? Por ejemplo, habían unos aviones, los más grandes que se hicieron, eh, que se pensó que después de eso no había un avión más grande que se pueda hacer, ahora ya no los fabrican más. Uno de esos aviones con una gran cantidad de pasajeros salió del aeropuerto, creo que de Nueva York, uno de los grandes aeropuertos así de Estados Unidos. Salió esta nave enorme, ¿sí? Bueno, enorme, y a los segundos se incendió y explosionó en el aire. ¿Sí? ¿Sí? Un superavión con muchos pasajeros, el avión más importante del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. El gran avión. ¿Sí? Se incendió en el aire y explosionó en el aire. El horror que tienen que haber experimentado los amigos y parientes de los pasajeros que acababan de meterse en ese avión y salir y ver que el avión así en cuestión de un minuto y segundos, explosión en el aire, tiene que haber sido tremendo. Y estamos hablando ya de una época en que los aviones estaban muy avanzados, muy perfeccionados, la gente ya sabía cómo funcionaban los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había un programa de televisión, no sé si alguna vez ustedes lo vieron, donde habla de desastres aéreos. A mí no me gustan esos programas porque si sigues cada vez programas de desastres aéreos que dicen que te gustan los desastres aéreos o tienes tanto miedo que quieres combatir el miedo viendo los desastres. Pero sí, he visto algunos programas de esos y ahí explican qué pasó con ese famoso avión. Pasó que antes de que ese avión salga, salió otro avión menor y ese avión menor dejó caer, y nadie se dio cuenta, sobre la pista una plancha de metal grande. Se cayó porque ese avión no estaba muy bien inspeccionado, y una plancha de metal se cayó y quedó en la pista. Ese avión salió sin ningún problema. Pero cuando salió esta nave grande, una de las ruedas agarró esa plancha de metal y la botó contra una de las alas y se metió adentro de uno de los motores a reacción. Al meterse adentro, incendió todo ese motor y hacia adentro se incendió toda la línea que lleva eh, hasta la gasolina que tienen los aviones. Es cuestión de segundos. ¿Sí? La lata, digamos, esa, la plancha esa, pegó ahí, la plancha se metió en el motor deshizo la plancha por dentro, se hizo una reacción de fuego y ese fuego se expandió hacia adentro por toda la línea de gasolina y explotó el avión. Listo. Y eso que estábamos ya en pleno siglo XX, casi finalizando el siglo XX, con uno de los aviones más increíbles que se habían hecho, bla, 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 bla. Entonces, ¿hay problemas? Sí, chicos, siempre hay problemas. ¿Hay riesgos? Sí, chicos, siempre hay riesgos. Sin embargo, fíjense que lo que estamos haciendo, avanzando con la ciencia y la tecnología, es justamente tener cada vez menos riesgos de catástrofe a medida que avanzamos.
Claro, la catástrofe más grande, me podrían decir ustedes, es el ser humano, porque en cualquier lugar puede meterse un mal tipo a, a bombardear, a inutilizar, a hacer alguna fechoría dentro de las cosas que tenemos. Sí, puede ser, ¿no? Deberíamos nosotros recapacitar y ver que, claro, que el problema no está en la ciencia o en la tecnología, sino en las personas que lo manejan. Pero lo que les quiero decir es esto, a pesar de los accidentes de auto, de los accidentes de aviones o de barcos o de bicicletas o de motos, todavía, en general, nos parece que es útil andar en auto, en moto o en tren o en avión, ¿no es cierto? Todavía hay un impulso, que podríamos decir, optimista del ser humano para utilizar toda la tecnología que tenemos. O qué sé yo, si tú quieres viajar a Estados Unidos, puedes hacerlo a pie si quieres. En algún momento llegarás. Es más difícil Europa porque tienes que atravesar un océano, pero eventualmente podrías llegar a Europa con un barco relativamente pequeño, si tienes la suerte que no te agarre ninguna tormenta, etcétera, etcétera. Algunas personas lo han intentado, un poco lo han logrado algunos, con barcas pequeñas poder llegar al otro lado. Eh, no es muy recomendable, pero bueno, todo lo que ustedes me puedan decir de accidentes posibles, yo les diré sí, pero yo les diría que el espíritu humano hace que a pesar de eso, sigamos adelante. Y me parece que está bien, porque a ver, eh, hacemos autos, y ustedes creen que al primer accidente de auto van a decir, no, no hay que fabricar más autos. No, no creo, no ha sucedido. Hacemos bicicletas, al primer accidente de bicicleta vamos a decir, no hay que fabricar más bicicletas, no hay que fabricar más aviones, no hay que fabricar más trenes. Eh, no, esto no ha pasado. Han habido accidentes, se ha tratado de verificar por qué fue el accidente, se ha tratado de minimizar cada vez más los accidentes, de tener cada vez más cuidado, de tener cada vez más controlado todo, y evidentemente cada vez hay más control, cada vez hay menos accidentes, ¿no es cierto? No hay accidentes aéreos todos los días, si no esto sería imposible. No hay accidentes de trenes todos los días. Hay cierta frecuencia de accidentes de autos, esto en carreteras grandes, sí, y en todos los países. Mm. Sí, pueden haber accidentes de auto. Hay menos accidentes de bicicleta, pero los accidentes más frecuentes son de motos y autos, sí, porque son vehículos más pequeños, relativamente fáciles de manejar y relativamente fáciles de no controlar a una determinada velocidad. Es difícil que un maquinista de tren esté borracho, hay bastante control. Es difícil, aunque no imposible, que un piloto de avión esté borracho. Aunque alguien me contó que es muy probable, cosas que han pasado en varios países, hubo una película acerca de esto, que a veces algunos pilotos de avión beben y resulta que ya tienen que salir en el próximo avión, les toca a ellos como pilotos manejar ese avión. Entonces consumen cocaína, la cocaína los despierta y van y están despiertos y conducen el avión. Pero resulta que por ahí las cosas pueden fallar. Hay una película famosa, ustedes la deben haber visto, de un capitán de un avión que
aparentemente todo sale bien, ya había hecho eso otras veces, pero en algún momento se duerme mientras está conduciendo el avión y hay un problema bastante serio y él de todas maneras logra salvar el avión. Lo salva el avión haciendo poner el avión de cabeza abajo, porque él es muy buen ingeniero de vuelo además y sabía que de esa manera podía hacer que el avión pueda no irse a pique y poder levantarlo otra vez y mantenerlo y aterrizar con un mínimo de daño. No es que no hubo daño, pero fue un mínimo de daño. Y todos lo aclamaron como un héroe hasta que hubo la duda de que él bebía. Y finalmente, después de tantas cuestiones, él decidió decir la verdad. Le iban a ayudar todos, pero él decidió decir la verdad. Sí, yo bebo en realidad. Yo estaba bebiendo. Evidentemente lo llevan a la cárcel y nosotros vemos que todo esto que sabemos es un cuento. Él está narrando a otros presos todo lo que le pasó. Y él dice, ahora me siento feliz porque no tengo que mentir. Eh, pero existen rumores de que eso ha pasado acá en el Yo y en muchos lugares. Ha pasado esto de los pilotos que beben y después consumen cocaína para poder volar. ¿Sí? La cocaína los despierta, aparentemente, y pueden volar. Lo que tienen que saber, chicos, es que esta costumbre de beber mucho, tomar cocaína para despertarse, beber mucho, tomar cocaína para despertarse, en algún momento inesperado para la persona, hace que le dé un ataque al corazón brusco y no hay forma de salvarlo. ¿Sí? Ahí termina toda la historia. Entonces, se busca a los psicólogos para que determinen la conducta de los ingenieros de vuelo, de los pilotos, de todas las personas que están a cargo de cuestiones importantes. Incluso lo que es extremadamente importante es para las personas que están en las torres de control. Esas personas que están en las torres de control, ellas mismas deben tener un control bastante importante para poder ver qué es lo que pasa. Hay también una película acerca de esto donde una de las máquinas que ya el controlador había pedido que cambien esa máquina, no la cambian, y esa máquina no avisa de una determinada línea de vuelo y se encuentran dos aviones cerca de pronto y chocan. Eh, ellos tienen que saber, los que están en el control de vuelos, le dicen, ojo, en la misma línea suya viene otro, el EBC tantos nudos, el EBC tantos grados, haga esto, cambie el rumbo. Si no hubieran estos controladores aéreos, sería un desastre. Yo he visto algunas veces en algunos aeropuertos aviones que están volando esperando que otro salga para poder aterrizar. Entonces, este avión sale y este aterriza. ¿Sí? Después, este avión sale y otro avión sale y otro avión aterriza y otro avión sale y otro aterriza. Pero eso puede estar durante media hora esta cuestión seguida, de un avión que sale y otro que aterriza, un avión que sale y otro que aterriza. ¿Sí? Hasta que hay una calma de, no sé, 15 minutos, pero otra vez vuelve el periodo en que un avión sale y otro aterriza. Los controladores, los tipos que están en las torres de control, deben tener lo que se suele decir nervios de acero, porque ellos no se pueden equivocar, no se pueden dormir. Ellos tienen que indicar cuándo partir, cuándo aterrizar, por qué lado, por qué pista, en qué momento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, repito, yo pienso que automatizar todos estos procesos
puede ser muy bueno para nosotros. Puede fallar, pero los seres humanos también fallamos. ¿Sí? No existe un cálculo todavía acerca de que si le dejamos a las máquinas un tremendo control de procesos aéreos, digamos, o del tránsito de carros por la ciudad, de que de pronto pueda haber un choque enorme, simultáneo. ¿Mm? Pero eso podría producirse también con seres humanos. En las carreteras, en Estados Unidos, o incluso en otros países, también acá en Latinoamérica, hay carreteras o hay determinadas líneas de caminos que son hechas para llegar más rápido, donde las personas que van por ciertas líneas, por ciertas carreteras o ciertas líneas de atajo, no pueden ir a menos de 90 kilómetros. Todos van rápido. Si te detienes, tiene que ser a un costado, muy al costado, y llamar por teléfono si tienes algún problema. Pero no puedes andar más lento, porque todos están utilizando justamente esas carreteras o esas vías para llegar más rápido. Eh, y ahí lo usual es andar a 100, 120. Así que no pueden haber errores. Las personas que van por esos lugares no pueden andar lento, no pueden ser principiantes los que vayan por esos lugares. Tienen que ser personas que conducen muy bien desde hace mucho tiempo y esas personas tienen que conducir rápido. Por esos lugares no deben ir adolescentes, no deben ir personas que no están en capacidad de conducir. No deben haber problemas ahí, hay que cuidar permanentemente con helicópteros que esas vías estén bien resguardadas. No se puede permitir que hayan personas que vayan a poner piedras ahí. Sería un desastre total. Así que todo esto enmarca dos cosas importantes. Una cultura civilizatoria. Voy a usar la palabra civilizatorio en el término kivitas, que significa ciudad. Construir una ciudad y vivir en una ciudad significa un cierto grado de responsabilidad, porque en la ciudad hay autos, camiones, pasan aviones por encima, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades de accidente si no hay un orden. Y para que haya orden todos los días, tiene que haber mucha responsabilidad. Entonces, la conducta que se espera en esos momentos es una conducta de mucha responsabilidad. Las personas tienen que aprender qué significa vivir en una ciudad donde hay muchísimos habitantes, hay mucho más tránsito, hay aviones, hay trenes, hay todo. Todo se puede en algún momento determinado cruzar, pueden haber problemas, ¿no es cierto? Y hay que prever de que no hayan problemas. En ciudades grandes, yo esto lo he visto en México, en ciudades grandes siempre hay helicópteros por encima de la ciudad para ver qué es lo que está pasando, que no haya ningún atasco de tránsito demasiado grande. Hay avenidas tan grandes que las ambulancias, cuando pasan, te dejan totalmente sordo. Las personas que van en auto tienen que cerrar los vidrios porque las sirenas de las ambulancias son estruendosas, porque son avenidas muy anchas y ellos tienen que hacerse escuchar y tienen que darles paso.
Es decir, en ciudades grandes y cada vez más grandes cambia muchísimo el ritmo de vida y la gente se acostumbra, la gente se acostumbra. Yo me acostumbré al ritmo de vida de Cochabamba, que no es ningún ritmo de vida, es un ritmo de sueño, digamos, un ritmo de siesta. ¿Mm? Hasta no hace mucho tiempo, Cochabamba tenía un ritmo de pueblo, ¿no es cierto? Y cuando yo volvía a Buenos Aires, incluso a Mendoza, en la Argentina, me encontraba un poco incómodo porque el ritmo de ciudad allá es más violento, es todo más rápido y es todo más lejos. Por eso el ritmo es más rápido. Son ciudades grandes donde todo es muy lejos. Entonces hay que andar rápido para poder llegar a los lugares que tienes que llegar. En Mendoza le pedí a un amigo, a un primo mío, que me llevara a la casa de un amigo. Visité a dos o tres amigos, él me llevó en auto, pero ahí recién me di cuenta, mientras él me llevaba, qué lejos quedaban las casas de estas personas amigas. Yo no me acordaba que fuera tan lejos. Bueno, dice, pero esto es Mendoza. Y estábamos hablando de Mendoza, no de Buenos Aires. En Buenos Aires hay lugares realmente lejos, donde te dan, como me decía un amigo boliviano, le dieron una dirección para llevar a una persona. Y dice, sí, está bien, lo puedo llevar. Cuando preguntó cómo tenía que hacer, él estaba en algún lugar más o menos relativamente céntrico de Buenos Aires, tuvo que tomar un tren para llegar a ese lugar donde le dijeron que llevara el paquete. Es grande. Entonces, las distancias, las velocidades, las frecuencias, todo esto nos aturde cuando llegamos a una ciudad un poco más grande de la que uno está acostumbrado a vivir. Y las mismas ciudades cuando van creciendo se van haciendo más complejas. Pero para todo esto, para el control general de todo lo que haya que controlar, yo pienso que es necesario que tengamos cada vez mejores posibilidades con el estudio del cerebro y el estudio de la informática y la cibernética. Así que todo lo que tiene que ver con esto, y ustedes van a ver varios capítulos acerca de esto, para todo lo que tiene que ver con salud, con educación, con información, con control de ciudades, control en tu propia casa para no tener accidentes. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de los accidentes ocurren dentro de los domicilios, no fuera? Sí, hay una estadística sobre eso. Entonces, si podemos mejorar la vida, ¿por qué no? No hay que pensar, no hay que pensar de manera, digamos, un poco ingenua, de que el progreso es malo, de que el progreso nos va a traer problemas. No, es al revés, es exactamente al revés. Problemas va a haber siempre. La vida, al fin y al cabo, es efímera. ¿Mm? Sobre eso vamos a hablar también en la otra clase, las posibilidades de alargar la vida. Yo no sé sinceramente si hay necesidad de alargar mucho la vida. Habría que pensar eso, hay que discutirlo. Alargar la vida, ¿cuánto y para qué? ¿No es cierto? Alargar la vida de un científico me parece bien. Alargar la vida de un asesino me parece mal. Este, depende, a menos que queramos practicar con el asesino, a ver qué tiene por dentro, no sé. Pero alargar la vida en general me parece bien, siempre y cuando podamos saber cuántas personas podemos caber en este planeta cómodamente, con todo lo que se necesita de recursos alimenticios, oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Cuántos miles de millones puede albergar el planeta de manera cómoda? Porque si nadie se muere durante 100 años, 150 años, 200 años, vamos a ir creciendo la cantidad de habitantes. Porque si hay gente que se muere y otra que nace, hay más o menos una especie de
de reciclaje. Asimismo, como ya no hay guerras como antes, cada vez aumenta más el número de habitantes. Tenemos que pensar, ¿tenemos comida para todos? Teóricamente sí, todavía hay. ¿Tenemos oxígeno para todos? Teóricamente todavía sí, aunque hay problemas. Teóricamente tenemos suelo para todos, sí. Hay bastante tierra todavía para construir ciudades. Si construimos muchas ciudades, ¿vamos a perder áreas verdes para cultivos? Sí, con toda seguridad. Si construimos más ciudades, va a haber cada vez más problemas eh, en la atmósfera porque hay autos. Sí, con toda seguridad. Por eso se está tratando de desarrollar los autos eléctricos, que no boten gasolina al ambiente, que no boten humo. Por eso es necesario los autos eléctricos, para que haya más cantidad de autos sin que eso altere para nada el oxígeno necesario. En fin, para todas las cosas hay problemas, pero hay soluciones. Ahora, ¿puede ocurrir un punto X donde la humanidad se autoaniquile? Sí, puede ocurrir, pero eso es muy improbable, es muy improbable. Les digo esto porque últimamente hay todos estos especialistas en predecir catástrofes. Eh, Cuando escuchen a un especialista en predecir catástrofes, no le den mucha pelota, chicos. O sea, no pasa nada. La humanidad todavía tiene mucha historia que andar. No va a pasar nada. Además, la gran cantidad de seres humanos que hay ahora da estadísticamente la imposibilidad de que todos los seres humanos mueran al mismo tiempo. La ciencia y la tecnología pueden avanzar tan rápido como para evitar que un problema sea más fuerte que la cantidad de personas que hay en el planeta. Así que eso no va a ocurrir, no va a terminarse todo el planeta. Cada vez que hay un problema X, haya o no lo haya, siempre aparecen los agoreros, ¿no? Los pájaros negros, eso que dicen, el mundo se termina, la humanidad se termina, viene el juicio final. No, mentira, chicos, no hay ningún juicio final, no hay nada, son macanas. El ser humano pasará seguramente algunas etapas difíciles, ya las ha pasado, pueden seguir habiendo etapas difíciles, por eso es necesario poder viajar a la Luna, a Marte, a algún lugar, tener algunos lugares para poder salir de acá si fuera necesario. Pero todavía no es necesario, todavía podemos estar acá mucho tiempo más, es decir, el ser humano, no estoy diciendo yo, pero el ser humano puede estar mucho tiempo más sobre la Tierra todavía. Así que un poco de optimismo, chicos, lean este libro de pe a pa, por favor, léanlo. Hay capítulos hermosos, muy buenos, que no me sorprendería si alguno de ustedes dijera, quisiera ir a una de esas universidades y aprender todo lo que dice acá. Si alguno de ustedes fuera capaz de hacerlo, yo me alegraría mucho, porque les repito, la psicología no es el único campo de estudio importante que hay. Es más, según algunos autores como estos, es posible que en el futuro gran parte de la psicología y la medicina como profesión se terminen, porque las máquinas van a reemplazar una gran cantidad de cosas. Para hacer diagnósticos, por ejemplo, las máquinas van a ser mejores que los seres humanos. Eso ya está casi probado. Diagnósticos médicos y espero que también diagnósticos clínicos, psicológicos, es probable que las máquinas lo puedan hacer mucho mejor que nosotros. Y las máquinas pueden recetar además, si hubiera necesidad de recetar. Pero sabemos que los psicólogos no trabajamos con recetas, esos son los psiquiatras. Pero nos puede beneficiar mucho más o menos saber qué está pasando con una persona. Y por último, última frase para la clase de hoy, para los que quieren seguir siendo psicólogos a pesar de todo. La mayor parte de los problemas que tenemos los seres humanos, chicos, no son problemas terribles. Cuando ustedes reciban un paciente, obviamente deberían tener ustedes un cuestionario para ver de qué clase de paciente se trata y ver si lo pueden atender o no. Eh, pero la mayor parte de la gente que busca psicólogos es gente común y corriente que tiene problemas comunes y corrientes.
y solamente necesitan que alguien los escuche y que dé más o menos 3 o 4 señales de más o menos para dónde ir, qué hacer. La gente quiere descargarse, quiere ser escuchada y quiere que alguien lo oriente. ¿Sí? Acuérdense, un ratoncito va con su mamá y se desvía. Y de pronto se mete debajo de una parrilla que está sobre una pared. Y él mira a través de la parrilla y piensa que está encerrado, que hay rejas y que él no puede salir. Y llora, hasta que su mamá vuelve, lo busca y lo saca. Y le muestra que a los costados habían salidas. Lo que pasa es que el ratoncito se metió ahí y miró hacia el frente, miró a través de los barrotes y pensó que estaba encerrado. Y no se le ocurrió darse cuenta que él mismo se había metido por acá y podía salir por acá o por allá. A los costados había salida. Y eso le pasa a muchos seres humanos. A cualquiera de nosotros nos puede pasar. Tenemos la costumbre de mirar al frente y vemos los barrotes y no vemos los costados. No vemos dónde hay salidas. Entonces, lo que hay que hacer con la mayoría de los pacientes es darle salidas, nada más. Nosotros tenemos otra perspectiva para mirar. Entonces le podemos decir a la persona, oiga, hay salida por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, elija la salida, salga de esto. Eso es lo que hay que hacer con la mayoría de los pacientes. No hay que dar tanta vuelta con el inconsciente, lo real, lo imaginario, lo simbólico. Hay teorías muy interesantes como para ubicar a lo mejor un problema, pero no para solucionar. Los psicólogos solucionamos problemas, no los creamos. Listo. Gracias, chicos. Nos vemos. Chau, chau.